Vamos con el mensaje. El mensaje de hoy está titulado Bendiciones o maldiciones generacionales. Bênçãos ou maldições geracionais. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, y vamos a leer el verso 19. Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, Nueva Traducción Viviente, dice: Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Miren, cuando se tocan temas como este de maldiciones generacionales, hay gente que dice, no, pero las maldiciones generacionales no existen. Y sí, yo sé de que yo no voy a ser castigado por los pecados de mis papás. De eso no se trata las maldiciones generacionales. Lo que se trata es que las decisiones de mis papás me van a afectar a mí. Y no solamente a mí, sino a mis hijos y a mis nietos. Por eso, como dice este versículo que acabamos de leer, es muy importante que nosotros podamos aprender a decidir bien. Y les voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, los israelitas. Cuando ellos salieron de Egipto, cuando Moisés, con mano poderosa de Dios, los tiró, los sacó allí de Egipto, fueron los papás que pecaron. Ellos se quejaron contra Dios, murmuraron contra Dios, preferían regresar a Egipto antes que morir allí en el desierto. Y por causa del pecado de los papás, el castigo sobre esas quejas fue sobre ellos. Toda esa generación murió allí en el desierto. Pero la consecuencia vino sobre los hijos, vino sobre la siguiente generación, porque ellos tuvieron que andar durante 40 años, dando vueltas y vueltas en el desierto como consecuencia del pecado de sus padres. De eso se trata las maldiciones generacionales. La Biblia dice, por ejemplo, de que el alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, los hijos, los nietos, los bisnietos son los que van a ser afectados por los pecados, por las malas decisiones de los antepasados. Y por ejemplo, lo quiero ilustrar con la idolatría. Vamos a los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20. Éxodo 20, versículos 4 y el versículo 5, la segunda parte. Dice, nueva versión transformadora: Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Entonces dice aquí que las consecuencias pasan a las siguientes generaciones. Dice hasta la tercera y cuarta generación. Y esa es la razón por la que existen hoy en día naciones ricas, naciones pobres. Existen naciones bendecidas y naciones malditas. ¿Por qué? Porque fueron las decisiones que se tomaron generaciones atrás y las consecuencias las vivimos el día de hoy. Ponerles otro ejemplo. La Biblia nos habla de las consecuencias del pecado del rey David. La Biblia nos enseña de que David se acostó, se deitó con una mujer casada. Y para ocultar, para tapar su pecado, lo que David hizo fue mandar matar a Urías, al esposo de esa mujer. Y es por eso que, por causa de este pecado, vinieron consecuencias. Yo encuentro, por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 12, hasta 6 maldiciones. Vamos a leerlas. 1 de Samuel, capítulo 12, el verso 8. Voy a leer rápidamente, solamente lo que está ahí subrayado. 2 de Samuel 12, 8. Dice: te habría dado mucho
más. Te habría dado mucho más. La bendición de la prosperidad sobre David se cortó. David era un hombre rico, pero por causa del pecado, allí se detuvo la bendición. Ya no hubo más riquezas para David. Vamos al versículo 10, mismo 2 Samuel 12. Siguiente versículo, por favor, 2 Samuel 12, verso 10. Dice, a espada no se afastará da sua familia. David, su familia y la nación tuvo que aguantar violencia por causa de su pecado. Siguiente versículo, verso 11. Lo que está subrayado, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Esto trajo como consecuencia ¿qué? Rebeldía de los hijos de David. Rebeldía de los hijos de David. Cuarto, versículo 11 mismo. El siguiente verso, por favor. Dice, Natán le dice, daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Y esta maldición, si lo aplicamos a nosotros, por ejemplo, es que todo lo que tú tienes lo va a disfrutar otra persona. Por ejemplo, tú trabajas y tu familia en tu país te dice, mándame dinero, necesito dinero. Y tú trabajas y aquí pasas la vida ahí sin disfrutar y los otros lo disfrutan. Aquí en el caso de David, lo que está diciendo aquí este versículo, dice, daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. O sea, la esposa de David y sus doncellas, que no era el plan de Dios, por supuesto, fueron disfrutadas por otro hombre. Quinta maldición, versos 13 y 14. El profeta Natán le dice, o Señor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Contudo, uma vez que você demonstrou o mais absoluto desprezo pela palavra do Senhor ao agir desse modo, seu filho morrerá. Y esa fue la consecuencia. El hijo de David murió. Maldiciones generacionales. El pecado pasó a la siguiente generación. Yo les decía de seis maldiciones, hemos visto 5. La sexta no nos da para leer el versículo, léanlo todo, 2 Samuel capítulo 13. Aquí en 2 Samuel capítulo 13 que yo encuentro la siguiente maldición, es que el hijo de David, Amnón, él siguió su mal ejemplo. Él repitió el mismo pecado de inmoralidad que había cometido su padre, solamente que fue peor. Porque Amnón se deitó, se acostó con su propia hermana. Con su propia hermana, eso es lo que dice la Biblia. Hermanos, esas son las consecuencias de las maldiciones generacionales. El que comete el pecado recibirá el castigo, más las consecuencias, dice la Biblia, que irán hasta la 3ª y 4ª generación. Otro ejemplo de la Biblia. Los hijos del sacerdote Elí. La Biblia nos enseña de que ellos fueron hombres impíos. Eran sacerdotes. Ministraban en el templo al igual que su padre Elí. Solamente de que estos jóvenes no conocían a Dios. No leían la Biblia, no oraban. En realidad ellos no hacían nada de las cosas que debían hacer como sacerdotes. Aún la Biblia dice de que ellos tomaban las ofrendas que la gente traía para Dios, para sacrificarlo a Dios, pero ellos lo tomaban para sí mismos. Ellos se comían unos buenos churrascos, hacían sus grandes barbecues con la ofrenda que traían la gente para ofrecérselas a Dios. Ellos los tomaban para ellos mismos. El siguiente pecado que encuentro allí en la vida de estos dos hijos es que dice que se acostaban, se deitaban con las mujeres que servían en el templo. Sin vergüenzas. Algo más que encuentro es que dice que el papá, Elí, los confrontó. Pero no les llamó la atención fuertemente, les dijo, filiños, lo que están haciendo no está bien. Ellos no le hicieron caso. Ellos no le hicieron caso. Rebeldía.
Y como consecuencia de estos pecados, los filisteos derrotaron a la nación de Israel. Los filisteos se robaron el arca del pacto. Allí en el Antiguo Testamento, el arca del pacto era el símbolo donde estaba la presencia de Dios. Y cuando fue robada el arca del pacto por los filisteos, Dios les estaba hablando a los israelitas. Dios les estaba diciendo: mi presencia ya no está con ustedes. Mi presencia ya no está con ustedes por causa de esos pecados. La presencia de Dios se fue de en medio de Israel. Y las consecuencias por causa de ese pecado vino tanto sobre Elí como sus dos hijos. ¿Qué pasó? Los tres murieron. Los tres murieron. Pero lo que más me llama la atención, y es lo que nos dice Éxodo, que las consecuencias van hasta la tercera y cuarta generación, es de que el legado que estaba sobre la familia de Elí, que era una familia de sacerdotes, ese legado, esa heranza, fue cortada. Vamos a leerlo, Primera de Samuel 2, versos 30 y 31. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Verso 31. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Consecuencias. Consecuencias. ¿Quieren otro ejemplo? Vamos al casi pecado de Abimelec. Vamos a leerlo. Génesis, capítulo 20, verso 18. Nueva versión transformadora. Pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abrão. ¿Les entró la curiosidad? Cuando uno lee versículos así como esto, que como que no termina, uno quiere saber a fofoca, el chisme. ¿Qué pasó? ¿Por qué todas las mujeres que estaban allí en el palacio de Abimelec quedaron estériles? Pues les voy a contar a fofoca. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué fue lo que sucedió? Sara, la mujer de Abraham, era una mujer muy bonita. Y cuando llegaron allí al reino de Abimelec, Abraham tuvo miedo. Abraham la presentó como su hermana, porque él pensó: si la presento como mi esposa, seguro me van a matar para tomar a ella como. Entonces yo la presento mejor como mi hermana y yo me salvo. ¿Ok? Él pensó en sí mismo, mas no pensó allí en su mujer Sara. Y cuando llegaron allí a cierto lugar, el rey Abimelec vio a Sara y le gustó, pues la mujer era bonita y la mandó llamar. Y dice que estaban allí en el patio de su palacio del rey Abimelec. Y los fofoqueros de la época no nos falan más. Así que les voy a contar la versión de la Biblia, Fernando 2022. Les voy a dar la continuación. El rey la llamó, estaban allí en el patio del palacio, estaban tomando ahí un cafecillo, conversaban, reían. El rey pasó su mano sobre Sara, tal vez le dio un besito, la convidó a su recámara, la llevó allí a su cuarto y allí Dios habló con él. Ya esa parte sí ya viene de la Biblia. Y Dios le dijo: eres hombre muerto, porque la mujer que estás a punto de tomar es una mujer casada. Es una mujer casada. Lo que me impacta de eso, mis queridos hermanos, la maldición que vino por el casi pecado de Abimelec
porque no lo llegó a consumar. Pero el versículo que leímos ahí en Génesis 20:18 dice que por causa de eso, todas las mujeres del reino, todas las mujeres ahí del palacio quedaron estériles. Entonces él tenía que romper esa maldición. Y para poder romper esa maldición, el rey tuvo que hacer dos cosas. Uno, pedirle a Abraham perdón, pedirle que él pudiese interceder delante de Dios para que esa maldición pueda ser quitada, tirada. Y lo segundo, él tuvo que hacer una restitución. Y siempre me ha llamado la atención cuando la Biblia habla acerca de restitución. Porque a veces, muchas veces, no se rompen las maldiciones de las vidas porque no hay una restitución. Porque muchas veces por causa de un pecado que afecta a la otra persona, no es suficiente solamente con pedirle perdón. Muchas veces va a ser necesaria una restitución, pero de eso vamos a hablar en otro mensaje. Vamos a ver lo que pasa. Génesis 20, versos 14 y verso 16. Génesis 20, versículos 14 y 16. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer, restitución. Y a Sara dijo: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a Tehuirmao en Riaspas. Le he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Entonces, cuando nuestras acciones le hacen daño a alguien, es necesaria la compensación. Es necesaria la compensación. Y yo sé de que siempre salen los defensores, siempre salen aquellos que quieren buscarle 3 pies al gato. Y van a decir, por ejemplo, de que, bueno, pastor, todo eso es el Antiguo Testamento. Estamos viviendo ahora en el tiempo de la gracia. Pero yo pregunto, no, si estamos en el tiempo de la gracia, ¿significa de que ya no hay justicia divina? Sí, aún existe la justicia divina. ¿O es que en el tiempo de la gracia ya no existe la ley de la siembra y de la cosecha, de semear y coler? Pues continúa existiendo. ¿O acaso en este tiempo de la gracia la Biblia no dice que el alma que pecare, esa también morirá? ¿No dice que el salario del pecado, la paga del pecado es la muerte? Gálatas 6:7, Nuevo Testamento, ¿qué dice? Gálatas 6, versículo 7. Não erréis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Nuevo Testamento, época de la gracia, pero seguimos viviendo bajo la justicia de Dios. Dios sigue siendo un Dios justo y aquel que peca, recibirá su castigo. La Biblia dice que Jesús fue a la cruz para morir por nuestros pecados, pero también Jesús murió para romper las maldiciones. Te lo vuelvo a repetir, Jesús murió para romper las maldiciones. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a ese pacto de la gracia? Jesús murió para poder romper las maldiciones. 1. Pero Dios también murió, Jesús también murió para salvarnos. Ahora, cuando la Biblia dice que murió para salvarnos, no significa que toda la humanidad es salva, no. Solamente aquellos que reciben el presente de la gracia, solamente aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal, son aquellos que son salvos. Ese es el mensaje de la gracia. Ese es el mensaje de la gracia. No es de que yo recibí a Jesús como mi Salvador personal e inmediatamente soy libre de las maldiciones, no. Yo tengo que hacer también mi tarea, yo tengo que hacer mi trabajo. ¿Qué es mi trabajo? Poder buscar qué maldiciones hay sobre mi vida y poder romperlas, poderlas cancelar en el nombre de Jesús.
Lo mismo es con la sanidad. Jesús murió por nuestras enfermedades. El libro de Isaías dice que por sus llagas, por las suas pisaduras, somos sanos. Más todavía hay cristianos enfermos. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar o tenemos que trabajar con la enfermedad. Tenemos que buscar la raíz, tenemos que buscar si hay una maldición por detrás y poderla romper. La Biblia también dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Y algunos lo quieren ver solamente espiritualmente, para que seamos ricos espiritualmente. No, pero la Biblia habla en forma general. Pero si Jesús murió para que seamos enriquecidos, ¿por qué aún hay cristianos pobres? ¿Por qué? Porque tenemos que seguir trabajando en nuestra salvación todos los días con temor y temblor, dice el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 12, si no me equivoco. Entonces, la salvación, el perdón de nuestros pecados es inmediato, pero la sanidad es progresiva, la liberación es progresiva, la restitución, la liberación es algo progresivo, que nosotros tenemos que estar trabajando en eso. Ahora, si yo quiero ser libre de las posibles maldiciones en mi vida que vienen de mis antepasados, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues les voy a decir lo siguiente. 1, identificar los pecados. Tenemos que identificar los pecados de mis papás, de mis abuelos, de mis bisabuelos y las consecuencias que esos pecados han tenido sobre mi vida. Hay que identificarlos. Por ejemplo, el abuelo le gustaba fumar. A mi papá le gustaba fumar. Y yo también me gusta fumar. Tenemos que identificar esos pecados y cómo están afectando mi vida. 2, reconocer los pecados de ellos que yo pueda estar cometiendo. ¿Ok? 2, ¿me lo pusieron, por favor? Reconocer los pecados de ellos que yo puedo estar cometiendo. Entonces, identificar el pecado de los abuelos, de los padres. Y 2, también si yo los estoy allí cometiendo. ¿Para qué? Para poder romper ese patrón, para que no continúe. 3, confesar esos pecados, tanto de mis antepasados como mis propios pecados. Ahora, les recuerdo lo siguiente, nosotros no confesamos los pecados para ser perdonados, no. Porque ya fuimos perdonados. La Biblia dice que Jesús murió en la cruz para perdonar todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Que ya no necesito pedir perdón. Sí, necesitamos seguir pidiendo perdón. ¿Pero para qué? Para ser libres de esos pecados. Para ser libres de esos pecados, para que no me controlen más esos pecados. 4, apropiarnos de lo que Jesús ya hizo por mí en la cruz. O sea, yo tengo que romper esa maldición, tengo que romper esas consecuencias que esos pecados puedan tener sobre nuestras vidas. Ahora, el problema es que yo creo que hay personas que no les gusta la palabra maldiciones generacionales, tiene que ver con esa palabra misma, con que les suena feo, que les suena. Pues yo les sugeriría, por ejemplo, de que que cambies la palabra maldiciones generacionales por la palabra consecuencia. Porque en realidad es eso, las maldiciones generacionales son las consecuencias del pecado sobre las siguientes generaciones, Entonces, hay personas que van a ser familias bendecidas y también van a haber personas o familias que son maldecidas. Hay gente, ¿sabes?, que dice no creo, no acredito en las maldiciones generacionales porque ellos están bien, porque están viviendo bendecidos, porque no tienen ningún problema, no les afecta. Y son bendecidos, ¿sabes por qué? Porque así como la maldición pasa de una generación a la otra, la bendición también pasa
de una generación a la siguiente. Entonces, como no les afecta, piensan de que las maldiciones no existen. Ellos están viviendo ¿qué? Las bendiciones de generaciones pasadas. La Biblia dice de que aquel que cree en Jesús, hasta 1000 generaciones por delante serán bendecidas. Hasta 1000 generaciones por delante serán bendecidas. Entonces, también esas personas que dicen que las maldiciones generacionales no existen, puede ser porque están viviendo en países bendecidos. Les decía al comienzo de que hay naciones ricas y hay naciones pobres. Hay naciones bendecidas y hay naciones maldecidas. Y algunas personas tal vez pueden estar viviendo en naciones bendecidas. ¿Y por qué puede ser una nación bendecida? Porque el fundamento de esa nación es la palabra de Dios. El fundamento de esa nación son los valores de la palabra de Dios. Y si pensamos en nuestras naciones, pues nos vamos nosotros a dar cuenta, ¿no?, de que nuestras naciones en Latinoamérica y muchos otros países donde la desgracia, donde la pobreza, donde la corrupción, donde la idolatría, la violencia es lo que reina en esos países, en nuestros países, ¿no? Tenemos que entender cuál es la raíz de eso. ¿Por qué nuestros países latinoamericanos son naciones que viven de violencia, que viven de corrupción, que viven allí de pobreza? ¿Sabes cuáles son las raíces? La principal raíz es la idolatría. Es la idolatría. ¿Por qué? Porque desde los antepasados han estado adorando a los astros, al sol, a la luna, a la naturaleza, a un árbol, a la tierra. Se han hecho dioses, estatuas, imágenes y aún continúan. Otra razón, otra raíz puede ser por los pecados o mejor dicho, las consecuencias de los pecados veniales, como es el robo, como es la mentira. Puede ser por causa de la inmoralidad sexual, hechicería, brujería, macumbería. ¿Qué tenemos que hacer? Como dice el libro de Colosenses que acabamos de leer, tenemos que ir a la cruz y clavar esos pecados allí en la cruz. Porque la Biblia dice que Jesús se hizo maldición por nosotros y tenemos que apropiarnos de eso. Tenemos que apropiarnos de eso. Entonces, la maldición no solamente es porque nuestros antepasados cometieron algún pecado y las consecuencias las sufrimos nosotros, pero también es por el lugar donde nacimos. Hay una influencia espiritual por el lugar donde nosotros nacimos. ¿Ok? Entonces, déjenme ir resumiendo. Como iglesia, nosotros creemos en las bendiciones generacionales. O sea, si yo creo en Jesús como mi Salvador personal, hasta 1000 generaciones por delante serán bendecidas. Pero también como iglesia creemos lo que la Biblia enseña sobre las maldiciones generacionales. Donde si la persona no se arrepiente, no corta esa maldición, pues las consecuencias irán hasta la tercera y cuarta generación. Y lo hemos visto por nuestra propia experiencia, discipulando a cuántos cientos de personas que en el transcurrir de los años han pasado por aquí y han sido liberadas y hemos podido ver los frutos en la vida de esas personas cuando son completamente liberadas de las maldiciones de los antepasados. Así que yo espero de que lo que estamos hablando en esta tarde les pueda ayudar un poco para que puedan mudar, para que puedan cambiar su concepto en relación
a lo que son las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son las consecuencias que van a sufrir os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnietos por causa de nuestros pecados, por causa de las malas decisiones de los papás o de nuestros papás o de nuestros avós. Tenemos que aprender a poder cortar esas maldiciones. Jeremías capítulo 32, verso 18. Muestras un amor inagotable a miles, pero también haces recaer las consecuencias del pecado de una generación a la siguiente. Permites que as consequências do pecado de uma geração recaiam sobre a geração seguinte. Entonces les vuelvo a repetir, Dios no castiga a las generaciones siguientes por los pecados actuales. No, Dios castiga a aquel que comete el pecado, mas las consecuencias, como dice este versículo, van a las siguientes generaciones. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo más ilustrativo. Yo soy pobre porque mi papá se gastó el dinero con prostitutas. Porque mi papá se gastó el dinero en alcohol, porque mi papá se gastó el dinero en el pachinko, en juegos, o fue simplemente un vago. Consecuencias las sufren los hijos. Y la maldición tal vez va hasta los nietos y los bisnietos. Tengo problemas mentales o problemas físicos, porque durante la gravidez, durante el embarazo, mamá fumaba, o consumía drogas, o bebía. Las consecuencias van sobre los hijos. La siguiente generación. Tengo inseguridades, complejos. ¿Por qué? Porque viví en casa violencia, abusos físicos, infidelidad de papá, celos, ciúmes, la cantaleta de la mamá que siempre decía la misma cosa, y todo eso me afecta. Entonces, los pecados de papá y de mamá vienen a afectar la vida de los hijos. Fui rechazado, rejeitado antes de nacer. Intentos de aborto, y todo eso me afecta. Todo eso me afecta. Eso es maldición generacional. Pero maldición generacional también es repetir los pecados de nuestros papás y seguir por el mismo camino. Como les decía, el abuelo fumaba, el papá fuma, yo fumo. Sigo repitiendo lo mismo. El abuelo bebe, mi papá bebe, yo bebo. Seguimos repitiendo. Esas son también las maldiciones generacionales. Seguimos por el mismo camino. Déjenme ir a la última parte del mensaje. Les hago una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿Ocosías o Ezequías? ¿Quién es usted? ¿Ocosías o Ezequías? Y yo sé que tú estás pensando, y pastor, ¿quiénes son esos tipos? No los conozco, no han venido a la iglesia. Yo les voy a contar, les voy a decir quiénes son estos hombres. No quiero que esquezan, no quiero que olviden esos nombres. Ambos fueron reyes de Judá. Ambos fueron hijos de papás malos. Y ambos tomaron decisiones diferentes en sus vidas. Vamos con el primero, Ocosías. Ocosías fue hijo de Joram, pero también fue el nieto de Josafat. En relación a su papá, en relación a Joram, la Biblia dice lo siguiente, Segunda de Crónicas, capítulo 21, el versículo 6, la primera parte. Dice, seguiu o exemplo dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe.
el papá Joram se casó con una de las hijas de Acab. ¿Y quién fue Acab? Fue el esposo de la bruja de las brujas, de Jezabel. Se casó con una de ellas. Y durante toda su vida, Ocosías, el hijo, presenció las maldiciones que iban sobre la vida de su papá Joram. Vamos a seguir leyendo. Segunda de Crónicas 21, versos 16 al 18 y el verso 20 también. Después el Señor incitó a los filisteos y a los árabes, pueblos que vivían cerca de los etíopes, para que atacaran a Joram. Marcharon contra Judá, derribaron sus defensas, se llevaron todo lo que había de valor en el palacio real, incluso a los hijos y a las esposas del rey. Solo quedó con vida a Ocosías, o Acasías en portugués, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor afligió a Joram con una enfermedad intestinal incurable. Verso 20. Nadie sintió pena cuando murió. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no en el cementerio de los reyes. Y todo eso lo presenció el hijo de Joram. Se llevaron a todos y él fue el único que quedó. Y cuando su padre Joram murió, dice que a nadie le importó. Nadie lloró por él. E incluso fue tanto que, siendo él el rey, no fue enterrado donde se enterraban a todos los reyes, sino simplemente en uno de los tantos cementerios. Pero Ocosías también sabía de su abuelo. Sabía de su abuelo Josafat, cómo Dios lo había bendecido. Y Ocosías pudo haber elegido el camino de su abuelo Josafat, haber elegido el legado de su abuelo. En 2 de Crónicas 17, yo encuentro 7 bendiciones, tal vez pueden haber más, solamente pude rescatar algunas. 2 de Crónicas 17, vamos a leer algunos versos 3, 5, 10, 12. Y quiero ver algunas bendiciones sobre la vida del abuelo, sobre la vida de Josafat. Verso 3. Dice, el Señor estaba con Josafat. ¿Por qué? Déjenme ahí el versículo. Porque él siguió el buen ejemplo de su papá. Mismo el siguiente verso, verso 5. Por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. El Señor estableció el reino, el Señor le entregó el reino en las manos, el reino de Judá en las manos allí de Josafat. Seguimos verso 5, déjame el verso 5. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, le llevaban presentes, ¿ya se imaginan? Le llevaban camellos, vacas, alface, tomate y tantas cosas le llevaban ahí presentes de todo tipo para este hombre. Seguimos verso 5. De modo que llegó a ser muy rico. Riquezas, fue grandemente bendecido. Quinto, verso 5. Y gozó de gran estima, era muy respetado, muy estimado, recibió honores. Siguiente verso, verso 10. Entonces el temor del Señor vino sobre todos los reinos vecinos para que ninguno de ellos quisiera declarar la guerra contra Josafat. Ningún reino, ninguna nación vecina le quiso declararle la guerra. Verso 12. Entonces Josafat llegó a ser cada vez más poderoso, construyó fortalezas y ciudades de almacenamiento. Llegó a ser más poderoso. Todas estas fueron bendiciones sobre el abuelo de Ocosías, Josafat. ¿Por qué? Porque él decidió seguir el camino del Señor. Él decidió hacer lo correcto. Y Ocosías tuvo para elegir o seguir el camino de su papá Joram, que hizo lo malo delante de Dios. Se casó con una de las hijas de Acab y todo lo malo. O seguir el camino de su abuelo Josafat. ¿Y qué escogió? Segunda de Crónicas, capítulo 22, verso 3.
Acasias também seguiu o exemplo da família do rei Acabe, pois sua mãe o incentivou a praticar o mal. Decidió seguir el camino de su papá. ¿Por influencia de quién? De la mamá. Entonces a veces hay que saber escuchar. Si la mamá te da un mal consejo, no lo sigas. Tenemos que seguir el consejo de la palabra de Dios. Pero ese es el caso de Ocosías. Yo le preguntaba, ¿quién eres tú, Ocosías o Ezequías? Vamos al otro ejemplo, Ezequías. Él también fue hijo de un rey malo. Dice la Biblia que su papá no hizo lo que le agradaba al Señor. ¿Quién fue el papá de Ezequías? Fue Acaz, el rey Acaz. Y dice la Biblia que el rey Acaz siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Fíjate, él era el rey de Judá, pero siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. ¿Qué hizo Acaz? Dice la Biblia que Acaz sacrificó a su hijo al fuego, al rey, al dios Moloc. Si eso tú lo traduces a las palabras del día de hoy, es aborto. Es aborto. Acaz sacrificó su hijo al dios Moloc, segunda de Reyes capítulo 16, para aquellos que están tomando nota. Pero ¿qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo el hijo? El hijo decidió no seguir el mal ejemplo de su papá. ¿Por qué? Porque se enteró que uno de sus antepasados se llamaba el rey David. Y el rey David vino a ser el tataranieto de Ezequías. Segunda de Reyes, capítulo 18, versos 3, 4, 5 y 7, con esto termino. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Por eso el Señor estaba con él y Ezequías tuvo éxito, fue bien sucedido en todo lo que hizo. Por eso te vuelvo a preguntar y con esto termino. ¿Tú a quién vas a seguir? ¿A Ocosías o a Ezequías? Queremos que las maldiciones generacionales se rompan y comencemos un nuevo camino. ¿O vamos a continuar con esas maldiciones generacionales que vengan sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre nuestros nietos? Yo estoy seguro de que tú no quieres eso. Yo estoy seguro de que tú quieres romper con esas maldiciones, de tal manera que tus hijos, tus nietos, tu descendencia pueda ser una descendencia bendecida por el Señor. Ponte de pie, vamos a orar. Comencé el mensaje con un versículo, Deuteronomio. Se los voy a repetir. Dice: hoy he puesto delante de ustedes dos caminos, la bendición o la maldición. Elijan. El cielo y la tierra son testigos, son testimonios de lo que hoy ustedes elijan. Dice: si eligieran la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. ¿Qué es lo que nosotros vamos a elegir? Miren, yo no estoy diciendo de que nuestros padres, abuelos sean todos malos, juiz, no. Nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos tuvieron cosas buenas, tuvieron cosas acertadas. Y debemos imitar esas cosas. Hombres, mujeres trabajadoras. Hombres, mujeres fieles. Hombres, mujeres que tal vez amaban a Dios. Hombres, mujeres que sabían administrar su dinero.
imitemos las cosas buenas, pero las cosas malas, que realmente las podamos cortar, realmente las podamos cancelar, o como decía el libro de Colosenses, que las podamos clavar allí en la cruz, de tal manera que todas esas maldiciones no vengan a alcanzarnos. Y si tal vez tú me dices, pero pastor, en papá, en el abuelo, no había nada bueno, ¿qué voy a imitar? Pues busca a alguien. Imita al Señor Jesús. Y el apóstol Pablo que dijo, el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí. Busca una persona que puedas tú imitar lo bueno. Nadie es perfecto, por supuesto, pero por encima de todo, que tú puedas imitar allí al Señor Jesucristo. Si en tu familia, si en tus antepasados hay brujería, hay idolatría, hay feiticería, hay macumbería, que todo eso pueda ser cortado, cancelado allí en el nombre de Jesús. Rompe con eso. Pero lo bueno de tus antepasados, imítalo, imítalo. Yo creo de que siempre nuestros padres, nuestros antepasados han querido lo mejor dentro de su poco conocimiento de lo que es Dios. Escoge el legado, escoge el legado. Es que yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y que podamos orar en esta tarde, en esta noche. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque al final del mensaje hemos podido ver el ejemplo de dos reyes, Ezequías, Ocosías, ambos hijos de malos padres, pero queremos ser como Ezequías. Queremos escoger el buen camino. Queremos romper, Señor, oh Dios, con maldiciones que vienen, Señor, de nuestros antepasados. Queremos honrar, Señor, a nuestros padres, a nuestros abuelos, bisabuelos, en las cosas buenas que ellos hicieron. Pero también, Señor, los vamos a honrar cuando rompamos las maldiciones que por causa de sus pecados han venido, Señor, sobre las siguientes generaciones. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, toda maldición por causa del ocultismo, de la brujería, de la hechicería, de feiticería, por causa, Señor, de la macumbería, sea cortado, sea cancelado, Señor, en el nombre de Jesús. Toda maldición, Señor, de infidelidad, de inmoralidad sexual, sea cortada, sea cancelada, Señor, en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, todo espíritu de mediocridad, de hacer las cosas solamente por hacerlas, por salir del paso. Rompemos, Señor, todo espíritu de ser vagos, de ser holgazanes, de no querer trabajar, de no querer salir adelante. Rompemos, Señor, toda maldición de idolatría, de adorar a ídolos falsos. Señor, queremos que a partir de nosotros nuestras siguientes generaciones puedan ser bendecidas, Señor. Rompemos, Dios, todo espíritu de manipulación, da rainha, da reina Jezabel. Que los maridos, Señor, puedan aprender a amar a sus esposas y las esposas someterse a sus maridos y no lo contrario. Por eso ese espíritu de Jezabel se corta ahora en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde decidimos seguir el ejemplo de Ezequías. Decidimos, Señor, oh Dios, pedirte, Espíritu Santo, que tú nos puedas llenar
y tú nos puedas hacer libres, Señor, de toda maldición, de toda cadena, de toda atadura espiritual, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos libertad, Señor, de las maldiciones generacionales sobre cada uno de nosotros y las siguientes generaciones. Queremos, Señor, que nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos puedan ser grandemente bendecidos por ti, Señor, porque hoy, Señor, tomamos la decisión de querer ser libres de esas maldiciones. Hoy, Señor, tomamos la decisión, oh Señor, que vamos a sumergirnos, Señor, oh Dios, en el río de tu Espíritu Santo, porque allí hay libertad, Señor, oh Dios. No es en nuestras fuerzas, mas es en ti. Tomamos la decisión, sí, Señor, de no seguir el mal ejemplo de nuestros antepasados, pero tomamos la decisión, Señor, sabiendo de que eres tú, Señor, el que nos traes libertad. Eres tú, Señor, el que trae salvación. Eres tú, Señor, el que trae, Señor, un renuevo espiritual, Señor, sobre nuestras vidas. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, que toda maldición de pobreza, que toda maldición, Señor, de enfermedad mental, enfermedad física, que todo, Señor, toda maldición, Señor, oh Dios, de falta de prosperidad, toda maldición, Señor, de infidelidad, toda maldición, Señor, de que el matrimonio, la familia no está yendo bien, se rompe en esta tarde, se rompe en esta tarde en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios. Y queremos sumergirnos, oh Dios, en el río de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, de que tú puedas estar ministrando ahora nuestras vidas. Queremos, oh Señor, de que tú estés tocando lo más íntimo de nuestros corazones. Espíritu Santo, trabaja en nosotros, trae a la memoria, Señor, oh Dios, oh Padre, cosas que nuestros papás, que nuestros abuelos hicieron, Señor. Pecados, Señor, oh Dios, para que los podamos romper, para que los podamos cancelar en el nombre de Jesús. Oh Señor, para eso no es una buena memoria. Para eso, Señor, es el poder de tu Espíritu Santo. Trabaja, Señor, ahora en nosotros, Señor. Trabaja, trae a la memoria, Señor, oh Dios, cosas que tenemos que orar, cosas que tenemos que cortar, cosas que tenemos que romper, Señor, oh Dios, porque queremos ser libres. Queremos ser libres, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, que solamente tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la honra en esta tarde, Señor. Recibe, Señor, oh Dios, nuestra adoración. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero invitarte a que vengas aquí adelante en esta tarde y vamos a alegrarnos en el Señor. Vamos a danzar en el río del Señor, porque en el río del Señor hay libertad. Es que ven, deja ahí tus cosas, ven aquí adelante y vamos a danzar. Vamos a alegrarnos. No es un tiempo de tristeza, es un tiempo de alegría, porque Dios trae libertad. Dios trae libertad a tu vida, en el nombre de Jesús. Vamos con alegría, porque Dios te hace libre. Dios te hace libre de las maldiciones. De muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Está brotando de mi interior, fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo
hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Vamos otra vez. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. 1, 2, 3. Hay vida en El río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Una vez más lo danzo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Una vez más. Ay. Vamos a declarar que en ese río hay gozo y hay libertad, ¿ok? Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Decláralo con convicción, ¿ok? Vamos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Si te gustó este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.